¿Te acuerdas de cuando tu abuela hacía magia en la cocina sin electricidad ni frigorífico? Hubo una época en la que cada casa de pueblo guardaba secretos que ningún libro enseñaba. Trucos que pasaban de madres a hijas en voz baja, mientras el puchero borboteaba sobre la lumbre. Conocimientos que hoy la ciencia ha demostrado que funcionaban, aunque entonces nadie supiera explicar por qué. En este vídeo descubrirás 15 trucos de cocina campesinos que solo las familias rurales conocían y que sí funcionaban. Quédate hasta el final, porque el último es tan sencillo que te preguntarás cómo no lo sigues usando. Huevos. En las casas de pueblo, las gallinas ponían cuando les daba la gana. En primavera sobraban huevos y en invierno no había ninguno. Ese era el problema que todas las familias rurales tenían que resolver si querían comer tortilla en enero. La solución estaba en un barreño de barro escondido en la despensa. Allí, sumergidos en agua de cal, apagada, los huevos esperaban su momento durante meses. 8, 10, incluso 12 meses podían aguantar sin echarse a perder. El truco era sencillo pero efectivo. La cal creaba una capa invisible que sellaba los poros de la cáscara e impedía que entrara el aire. Las abuelas lo llamaban poner los huevos en conserva, aunque no usaran botes ni vinagre. Solo agua, cal viva apagada y paciencia. En Castilla, en Aragón y en Galicia, este método era tan común como respirar. Cada primavera se preparaba el barreño y se iban añadiendo huevos según los ponían las gallinas. Luego se tapaba con un trapo y se olvidaba hasta que hiciera falta. Hoy la ciencia confirma que el hidróxido de calcio actúa como barrera antibacteriana. Pero entonces nadie hablaba de bacterias. Solo sabían que funcionaba, y eso era suficiente. Chorizos. Después de la matanza, el problema no era hacerlos embutidos. El problema era que duraran hasta el verano sin ponerse rancios ni criar bichos. Y en 1900, una España sin neveras, eso parecía imposible. Pero las familias de Extremadura, Salamanca y León tenían un secreto que olía a chimenea. Guardaban los chorizos y las morcillas enterrados en ceniza de encina, dentro de arcones de madera o tinajas de barro. La ceniza hacía 3 cosas que ningún frigorífico podía igualar. Absorbía la humedad como una esponja, mantenía alejados a los insectos y creaba un ambiente alcalino donde las bacterias no podían vivir. El resultado eran embutidos que llegaban a julio con un sabor concentrado, casi curado, que hoy pagaríamos como producto gourmet. El olor de aquellos arcones era inconfundible. Mezcla de ceniza fría, pimentón y grasa de cerdo curada por el tiempo. Bastaba levantar la tapa para que la cocina entera se llenara de ese aroma que hoy solo vive en la memoria. En el Museo de la Matanza de Burgo de Osma todavía explican este método. Porque no era superstición ni costumbre sin sentido. Era ciencia pura, aunque nadie aunque llamara así. Manteca de cerdo. La manteca era oro blanco en la España rural. Servía para freír, para untar, para conservar y hasta para curar heridas. Pero también se ponía rancia con facilidad si no se guardaba como mandaba la tradición. El truco consistía en usar orzas de barro con una gruesa capa de sal gorda por encima. La manteca se fundía después de la matanza, se dejaba enfriar y se vertía en la orza. Antes de tapar, se cubría todo con un dedo de sal que actuaba como escudo protector. El barro hacía el resto. Mantenía una temperatura fresca y estable, dejaba respirar el contenido sin que entrara aire de golpe y protegía de la luz. En las despensas frescas de las casas de pueblo, orientadas siempre al norte, aquellas orzas aguantaban todo el año. Había familias que tenían orzas heredadas de 3 generaciones. El barro iba cogiendo con los años un color oscuro, casi negro, que era señal de buena manteca y mejor cuidado. Tirar una orza antigua era casi un sacrilegio. En Asturias, en el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, todavía se conservan algunas de aquellas piezas. Mirarlas es como viajar en el tiempo hasta una cocina donde el fuego nunca se apagaba. Naranjas y limones. En Valencia, en Murcia y en buena parte de Andalucía, los cítricos eran moneda de cambio. Pero también eran fruta delicada que se estropeaba con facilidad si no se trataba con cuidado.
Las familias campesinas descubrieron que la arena seca era el mejor aliado para conservar naranjas y limones durante meses. Se llenaba un cajón de madera con arena fina, se colocaban las frutas sin que se tocaran entre sí y se cubrían con más arena hasta que desaparecían de la vista. El método funcionaba por una razón muy simple. La arena aislaba cada pieza de la humedad y de la luz, los dos enemigos principales de cualquier fruta. Además, mantenía una temperatura constante que ralentizaba la maduración. 3 meses, incluso 4, podían aguantar las naranjas en aquel lecho de arena. Cuando se sacaban, bastaba limpiarlas con un trapo y estaban listas para comer o para hacer zumo. El sabor era el mismo que el día de la cosecha. En las cooperativas citrícolas antiguas todavía quedan documentos que hablan de este sistema. Era el método oficial antes de que llegaran las cámaras frigoríficas y cambiaran todo para siempre. Patatas. Las patatas eran la base de la alimentación en media España. Se cosechaban en otoño y tenían que durar hasta la primavera siguiente. Pero en cuanto llegaba el calor, empezaban a echar brotes verdes que las volvían amargas e incluso tóxicas. Las familias de Galicia, Asturias y otras zonas frutícolas del norte descubrieron algo curioso. Si guardaban las patatas junto a manzanas, los brotes tardaban mucho más en salir. A veces ni siquiera aparecían. Durante décadas nadie supo explicar por qué funcionaba. Las abuelas decían que las manzanas absorbían algo malo de las patatas o que las dormían de alguna manera. La explicación real llegó mucho después, cuando los científicos descubrieron el etileno. Las manzanas liberan este gas de forma natural mientras maduran. Y resulta que el etileno inhibe la germinación de los tubérculos. Lo que parecía magia de pueblo era en realidad química pura, aunque nadie usara esa palabra. Hoy el Instituto Nacional de Investigación Agraria confirma este efecto. Pero las abuelas lo sabían desde hace más de un siglo, sin laboratorios ni estudios. Solo observando, probando y pasándose el truco de generación en generación. Legumbres. En los pueblos de Castilla, La Mancha y Aragón, el cocido era religión. Pero conseguir que los garbanzos quedaran tiernos era todo un arte que no siempre salía bien. Había días en que, por mucho que hirvieran, parecían piedras. El secreto estaba en el remojo. Las cocineras expertas añadían al agua un puñadito de ceniza del hogar, o cuando empezó a venderse, una cucharadita de bicarbonato. Con eso bastaba para que las legumbres se ablandaran como mantequilla. La explicación es química, aunque entonces nadie la conociera. Tanto la ceniza como el bicarbonato alcalinizan el agua. Y ese pH alto rompe las pectinas de la piel de las legumbres, que son las responsables de que queden duras. Una cucharadita por kilo de garbanzos era la medida perfecta. Más cantidad dejaba un sabor raro. Menos no hacía efecto. Las abuelas conocían la proporción exacta sin haber pesado nada en su vida. El Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación del CSIC ha estudiado este fenómeno. Y confirma que las cocineras de pueblo tenían razón. Aquel puñado de ceniza no era superstición. Era ciencia aplicada con las manos. Patata cruda. Todos los cocineros del mundo han echado demasiada sal alguna vez. Pero en las cocinas de pueblo, donde se cocinaba para 8 o 10 personas, pasarse con la sal era un desastre que no se podía permitir. La solución llegaba en forma de patata cruda. Se pelaba una patata grande, se partía en trozos y se echaba al guiso. Después de hervir un rato, se retiraba la patata y, según decían las abuelas, el guiso quedaba arreglado. Durante años se pensó que la patata absorbía la sal como una esponja. La realidad es un poco diferente. Lo que absorbe es líquido salado, no la sal en sí misma. Pero el efecto práctico era el mismo. El guiso bajaba de intensidad y se podía comer sin hacer muecas. Este truco se usaba en toda España, desde Galicia hasta Andalucía. Era el recurso de emergencia de todas las cocineras, la solución que sacaba del apuro cuando parecía que la comida estaba perdida. Hoy los estudios gastronómicos confirman que funciona, aunque con limitaciones. No hace milagros, pero ayuda. Y en una época donde tirar comida era impensable, esa ayuda valía su peso en oro.
Si alguno de estos trucos te ha traído recuerdos de la cocina de tu abuela, suscríbete al canal para seguir viajando al pasado. Continuamos. Queso fresco. El queso fresco era un lujo que duraba poco. En cuestión de días se secaba por fuera y se ponía malo por dentro. Conservarlo sin nevera parecía imposible, pero las familias de Andalucía, Extremadura y Baleares encontraron la manera. El truco consistía en envolver cada queso en hojas frescas de higuera. Se recogían directamente del árbol, se limpiaban con un trapo y se usaban como envoltorio natural. Así, los quesos aguantaban una semana o más sin perder textura ni sabor. Las hojas de higuera tienen propiedades que la ciencia ha confirmado después. Mantienen la humedad justa, tienen efecto antimicrobiano y además aportan un aroma suave que mejora el producto. Era un envase perfecto, gratuito y completamente natural. En los mercados de pueblo, los quesos envueltos en hoja de higuera se reconocían a simple vista. Eran señal de producto casero, de artesano que conocía el oficio. Pagar un poco más por ellos merecía la pena. Hoy, en algunos pueblos de Cáceres y Badajoz, todavía se venden quesos envueltos así. Es una tradición que resiste al plástico y al vacío, porque hay cosas que no se pueden mejorar. Pan duro. En la España de antes, el pan no se tiraba jamás. Ni duro, ni seco, ni pasado de una semana. Tirarlo era pecado y las madres lo recordaban cada día. Por eso existían decenas de recetas para aprovechar el pan viejo, desde migas hasta sopas. Pero el truco más sorprendente era devolverle la vida al pan que parecía una piedra. Se mojaba la corteza bajo el grifo, solo un momento, y se metía en el horno caliente o se acercaba a las brasas de la lumbre. En 5 o 10 minutos ocurría el milagro. El pan salía crujiente por fuera y tierno por dentro, casi como recién hecho. El olor llenaba toda la cocina y los niños aparecían como llamados por una campana invisible. La explicación tiene que ver con el almidón. Al secarse, el pan pierde agua y el almidón cristaliza. Pero si se rehidrata la superficie y se aplica calor, el almidón vuelve a su estado original. Es un proceso reversible que las abuelas conocían sin saberlo. En cualquier tratado de panadería tradicional aparece este método. Porque no era un truco casero. Era la forma correcta de tratar el pan, la que se usó durante siglos antes de que inventáramos tirarlo a la basura. Sartenes de hierro. Las sartenes de hierro eran las reinas de la cocina campesina. Duraban generaciones enteras si se cuidaban bien. Pero lavarlas con agua y jabón era el peor error que se podía cometer, porque se oxidaban y perdían el curado. El truco para limpiarlas era usar sal gorda. Se echaba un puñado generoso sobre la sartén todavía caliente y se frotaba con un trapo o con papel de estraza. La sal arrastraba la grasa y los restos de comida sin dañar la superficie. Después se tiraba la sal sucia, se pasaba un trapo limpio y se untaba con un poco de aceite o manteca. Así la sartén quedaba lista para la próxima vez, con su capa protectora intacta. Este método funcionaba por varias razones. La sal es abrasiva pero suave, absorbe la grasa como una esponja y no deja residuos químicos. Además, al usarla en caliente, la limpieza era más rápida y efectiva. En las ferreterías antiguas, las que vendían sartenes de hierro forjado, explicaban este truco a cada cliente. Era parte del conocimiento básico de cualquier cocinera que se preciara. Hoy casi nadie lo recuerda, pero sigue funcionando igual de bien. Orégano y laurel. Guardar legumbres secas durante meses era imprescindible en cualquier despensa rural. Pero había un enemigo diminuto que podía arruinarlo todo. El gorgojo, ese bichito negro que aparecía de la nada y dejaba las alubias llenas de agujeros. Las familias mediterráneas descubrieron que ciertas hierbas mantenían a raya a los gorgojos. Metían ramas de orégano seco y hojas de laurel dentro de los sacos o los botes de legumbres. Y con eso bastaba para que los bichos no aparecieran. El secreto está en los aceites esenciales de estas plantas. El carbacrol del orégano y el eucaliptol del laurel actúan como repelentes naturales. Los gorgojos huelen estas sustancias y buscan otro sitio donde instalarse.
En las despensas de pueblo siempre había ramilletes de hierbas colgados o metidos entre los sacos. No era decoración. Era un sistema de protección que funcionaba desde tiempos inmemoriales. Los estudios modernos de control biológico de plagas confirman la efectividad de este método. Aquellas abuelas que metían laurel en las lentejas no actuaban por superstición. Sabían exactamente lo que hacían, aunque no pudieran explicarlo con palabras científicas. Aceite flotante. Antes de que existieran los botes de cristal al vacío, había otro sistema de conservación igual de efectivo. Cubrir los alimentos con una capa de aceite de oliva que los aislara completamente del aire. Este método se usaba para conservar lomos de cerdo, quesos curados, pimientos asados y casi cualquier cosa que aguantara sumergida en grasa. El aceite creaba una barrera impermeable que impedía la oxidación y el crecimiento de bacterias. En Andalucía, La Mancha y Aragón, las orzas de lomo en aceite eran parte del paisaje de cualquier despensa. Se preparaban después de la matanza y se iban consumiendo durante todo el año. El lomo salía jugoso, aromático, con un sabor que ningún frigorífico podía igualar. El truco estaba en que el aceite debía cubrir completamente el alimento, sin dejar ni un hueco de aire. Por eso se usaban orzas estrechas y profundas, donde la capa de aceite quedaba bien gruesa. Hoy las denominaciones de origen de conservas tradicionales españolas siguen usando este método, porque hay técnicas que no necesitan mejorarse, solo mantenerlas vivas. Ajos. En cualquier cocina de pueblo que se precie había una ristra de ajos colgada cerca del techo. No era solo por tenerlos a mano. Era el sistema perfecto para que duraran todo el año sin estropearse. El lugar ideal era cerca de la chimenea o sobre la cocina económica, donde llegaba un calor suave y constante. Ese calor secaba los ajos poco a poco, sin quemarlos, mientras el aire circulaba entre las cabezas. Las ristras se hacían trenzando los tallos secos cuando se cosechaban los ajos en verano. Había verdaderas artistas del trenzado que conseguían ristras perfectas, firmes y bonitas a la vez. Algunas duraban colgadas 2 años o más. El calor residual completaba el curado que había empezado en el campo. Los ajos quedaban secos por fuera pero jugosos por dentro, concentrando su sabor hasta volverse casi picantes. Eran muy diferentes a los ajos de supermercado que conocemos hoy. El momento de hacer las ristras era importante. Los ajos se cosechaban en luna menguante de junio o julio, cuando los tallos empezaban a secarse pero todavía estaban flexibles. Se dejaban secar al sol durante 3 o 4 días, dándoles la vuelta cada mañana para que se secaran por igual. El trenzado se hacía a la sombra, en las horas frescas del día. Se empezaba con 3 cabezas y se iban añadiendo más, siempre en número impar para que la ristra quedara equilibrada. Los tallos se entrelazaban con fuerza pero sin romperlos. Al final se hacía un lazo para colgar. Algunas mujeres decoraban las ristras con cintas de colores o con guindillas secas intercaladas. Era una forma de embellecer la cocina con lo útil. En Castilla se hacían ristras de más de 50 cabezas que pesaban varios kilos. En Cataluña preferían ristras más pequeñas y manejables. En cualquier archivo etnográfico regional aparecen fotografías de estas ristras. Eran tan comunes como las sillas o las mesas. Parte imprescindible de una cocina que funcionaba con las reglas de la naturaleza. Naranjas. Este truco servía para la cocina y para el resto de la casa. Se cogía una naranja, se le clavaban docenas de clavos de especia formando dibujos y se dejaba secar. El resultado era una bola aromática que duraba meses. En los armarios espantaba las polillas con su olor intenso. En la cocina, cerca de la fruta, alejaba a las moscas. Y en cualquier habitación dejaba un perfume limpio y natural que recordaba a la Navidad. El clavo de olor contiene eugenol, una sustancia con propiedades antimicrobianas y repelentes demostradas. La naranja, al secarse lentamente, iba liberando este aroma de forma constante durante semanas. Las abuelas preparaban estas naranjas especiadas en noviembre, cuando la fruta era barata y abundante. Luego las repartían por toda la casa y no había que pensar en olores hasta el año siguiente.
El proceso era entretenido y se hacía en familia. Los niños ayudaban a clavar los clavos mientras las madres contaban historias. Se hacían dibujos geométricos, estrellas, espirales o simplemente se cubrían por completo. Cuantos más clavos, más duraba el aroma. Para que la naranja no se pudriera, había que elegirla bien. Tenía que estar madura pero firme, sin golpes ni manchas. Algunos la pinchaban primero con un alfiler para hacer agujeros donde meter los clavos más fácilmente. Otros preferían clavarlos directamente, diciendo que así la naranja soltaba más jugo y olía mejor. Una vez terminada, se colgaba con una cinta o se dejaba en un plato en lugar seco y ventilado. Al secarse, la naranja se encogía y se endurecía, pero el aroma se intensificaba. Duraba todo el invierno y parte de la primavera. En la publicidad española de los años 60 y 70 aparecen referencias a este truco. Era conocimiento popular tan extendido que las marcas lo usaban en sus anuncios. Hoy parece un adorno navideño, pero antes era una herramienta de limpieza natural. Vinagre. ¿Recuerdas que te mencioné que el último es el más sencillo? También es el que más ciencia. Esconde. Se trata de añadir un chorrito de vinagre al agua de cocer los huevos para evitar que se rompan y se desparramen. En todas las cocinas de pueblo se hacía sin pensar. Un poco de vinagre, una pizca de sal y a hervir. Los huevos salían enteros, con la clara firme y la yema en su sitio. Parecía magia, pero tenía explicación. El vinagre es ácido, y el ácido hace que las proteínas de la clara coagulen más rápido. Si el huevo tiene una pequeña fisura en la cáscara, la clara que empiece a salir se solidificará enseguida, sellando la grieta como un parche natural. Además, el vinagre ayuda a que la cáscara se despegue mejor después. Los huevos cocidos con este truco se pelan sin dejar cráteres ni llevarse trozos de clara pegados. La cantidad justa era una cucharada de vinagre por litro de agua. Más cantidad dejaba sabor ácido en los huevos. El vinagre de vino blanco funcionaba mejor que el de Módena o el de manzana. Algunos usaban zumo de limón con el mismo resultado. El tiempo de cocción también era importante. Para huevos duros, 10 minutos desde que rompía a hervir. Para huevos molet, 6 o 7 minutos. Para pasados por agua, 3 o 4. Las abuelas no tenían reloj de cocina, pero sabían el punto exacto. Contaban padrenuestros o avemarías para medir el tiempo. Después de cocerlos, los huevos se pasaban por agua fría para cortar la cocción. Algunos añadían hielo al agua o los dejaban bajo el grifo un buen rato. Así la yema no quedaba con ese borde verdoso que aparece cuando se cuecen demasiado. El científico Harold McGee estudió este fenómeno y confirmó lo que las abuelas sabían desde siempre. El CSIC ha corroborado estos resultados en España. Pero mucho antes de los laboratorios, las cocinas de pueblo ya tenían la respuesta. ¿Cuántos de estos trucos conocías? Cuéntanos en los comentarios qué secretos de cocina guardaba tu familia. Dale a me gusta si este viaje al pasado te ha traído buenos recuerdos y suscríbete para seguir descubriendo la España que llevamos dentro.